Desde la capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Ayer tal vez sin tanto nerviosismo y tanta tensión como sus otros informes de gobierno, el presidente Barack Obama incluso lo inició hasta bromeando. Allá en Washington, Jesús Esquivel, seguramente al pendiente de lo que dijo el presidente Barack Obama, ¿qué te pareció el último informe de gobierno? Pues normal de un presidente que sabe que lo que diga y haga ya no tiene tanto peso, sobre todo en un año electoral que por ello empezó bromeando ante la sesión conjunta del Congreso sobre este último informe del Estado de la Unión. Y bueno, aclarándoles que iba a ser breve, que no iba a darles una lista de aspectos pendientes para este año, sino que quería hablar sobre el futuro, dentro de 5 o 10 años de los Estados Unidos, y creo que fue un informe sobre el Estado de la Unión, Vicente, totalmente lleno de tintes políticos, de quejas al Partido Republicano, de la falta de cohesión en el poder legislativo para sacar adelante temas de importancia nacional que ayuden a consolidar la recuperación económica, porque hay que reconocerle que hace 7 años, cuando recibió a la presidencia, Estados Unidos estaba en una situación económica caótica, y bueno, establece los puntos de una agenda social esenciales para el fortalecimiento de una macroeconomía como la de Estados Unidos. Es obvio que Obama, ante una sesión conjunta del Congreso, tenga que utilizar presunciones que siempre se critican a nivel mundial, como decir, Estados Unidos es la potencia mundial y punto. Eso pues lo dirán todos los presidentes de Estados Unidos. Habría que comparar macroeconómicamente a Estados Unidos con China o militarmente con la Unión Soviética. Con Rusia, ya no existe ni la Unión Soviética. Pero va más allá de eso. Creo que el hecho de decirle que los votantes, los estadounidenses, están cansados de este status quo político que solo representa intereses electorales y a los intereses más poderosos financiera y económicamente hablando de los Estados Unidos, creo que es poner el dedo en la llaga, y es una de las razones por la cual hay este desdén de los electores cuando hay un proceso de elección a todos los niveles, mi querido Vicente. Como ya se había hecho una costumbre, invitaron a un dreamer, a un soñador, a escuchar el informe de gobierno ahí en esta sesión conjunta del Congreso, pero poco habló de inmigración el presidente Barack Obama. Perdón que insista con el tema, sé que me has dicho en diferentes ocasiones que no es un tema único ni exclusivo de la comunidad hispana, pero creo que es importante decirlo. Habló muy poco o casi nada de inmigración ayer. Pues se le pueden hacer demasiadas críticas de lo que no habló. No solo el tema migratorio, no presentó un argumento sólido sobre cómo combatir o modificar las leyes para la venta de armas en Estados Unidos. No presentó un argumento sólido o más amplio sobre una reforma judicial a los Estados Unidos, porque precisamente esa no era la intención de Obama. Te repito, tú lo mencionaste al inicio, es su último informe sobre el Estado de la Unión. Es un lame duck, como se le dice aquí en Estados Unidos, un presidente ya sin peso. ¿Para qué hablar algo o por qué dedicarle tiempo a un informe de temas que no van a pasar? Él dijo, voy a seguir luchando para corregir las irregularidades del sistema de inmigración. Lo mencionó casi al inicio, ya no argumentó nada, porque ya hay una orden ejecutiva de él que está suspendida por Cortes, porque el Congreso, así como está, no va a aprobar nada en materia migratoria, porque le corresponden ahora a los republicanos, por términos electorales, presentar una iniciativa una vez que se conozca al candidato, no a tantos candidatos a la nominación, y porque sabe que no se va a lograr nada con una argumentación de esta naturaleza, y más porque no estaba hablando a la comunidad hispana, estaba hablando a todos los Estados Unidos, y sobre todo, mi querido Vicente, creo que Obama sabe que
no cumplió con tantas promesas y sería absurdo que en un momento electoral como este, con todo lo que ha hecho de último minuto y ha sido bloqueado, le hubiese dedicado más tiempo al tema. Me pareció hasta sorprendente, no sé si tú estarás de acuerdo con esto, el tono hasta cierto punto amigable de reconocimiento hacia Paul Ryan, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan de acá de Wisconsin, que reconoce las ganas de trabajar. Así lo entendí. ¿Tú también lo entendiste así? Es políticamente correcto. Siempre se habla así de la gente que tiene peso en el otro partido, porque Obama es muy consciente de quién manda entre los republicanos, quiénes son los que tienen en su mano los hilos de cómo manejar una plataforma electoral y sobre todo de cómo calendarizar los proyectos de ley, que es lo más importante. Que no se nos olvide que en Estados Unidos las leyes las aprueba el Congreso, no el presidente de los Estados Unidos, y que mucho menos el presidente puede manipular a un poder legislativo, y más cuando está en manos de la oposición. Eso es políticamente correcto, mi querido Vicente. A mí no me extrañó el tono de Obama, te voy a ser muy honesto. Me parece un excelente orador, siempre lo he dicho, desde que lo escuché como primera vez como senador. Y más allá de eso, cuando participó en la convención, cuando John Kerry fue ungido como candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, cuando se convirtió en una estrella Obama, es un excelente orador, ayer lo confirmó. Es un tipo que tiene una calidez para hablar. Se convirtió en un presidente flojo, desde mi punto de vista. Se quedó sentado en sus laureles y nunca se acercó al Congreso para negociar. Por eso que ayer lanzara ese tipo de declaraciones y reconocimientos y no presentara una agenda de peticiones, porque te reitero, no va a pasar nada este año por cuestiones electorales y mucho menos en materia migratoria. Fue un informe sobre el Estado de la Unión, desde mi punto de vista, que pedía cohesión, que pedía unidad, que lanzaba críticas agudas al Partido Republicano y que definía una agenda social para el futuro, que son las bases siempre de lo que hace el Partido Demócrata: mejorar el sistema de educación pública, el sistema de salubridad, combatir la pobreza, combatir al cambio climático, cambiar la política energética de los Estados Unidos, mejorar los acuerdos que ya tiene Estados Unidos fundados con otros países y sobre todo, que es lo que más le interesa a los estadounidenses, la seguridad. Definir como prioridad número 1, porque así lo dijo, el combate al terrorismo internacional y pedirle al Congreso, para acabar críticas, de que autorice la fuerza militar para acabar con el Estado Islámico. Esos son los aspectos que le interesaba a toda la sociedad de los Estados Unidos escuchar en este último informe sobre el Estado de la Unión de un presidente que ya no tiene tanto poder. ¿No ameritaba el tema del narcotráfico por lo del Chapo Guzmán? No, tampoco hay que sobredimensionar las cosas. El Chapo nos interesa a nosotros los mexicanos. El Chapo aquí no es más que un narco conocido, a quien van a juzgar conforme a las leyes el día que se lo entreguen, pero nada tiene que ver con el Estado de la Unión. Por eso, la crítica que se le puede hacer en ese sentido, y no nada de narcotráfico, a Obama sería, aunque lo mencionó muy breve, la crisis que hay en Estados Unidos del consumo de drogas. Exacto. Sobre todo de heroína y de las drogas sintéticas. Pero eso nada tiene que ver con México. Yo también leí en algunos lugares de periódicos mexicanos que decían: Obama va a mencionar lo del Chapo. Eso ni siquiera creo que pasó por la mente de la Casa Blanca. Nada tiene que ver el Estado de la Unión de los Estados Unidos con lo que ocurre en México. ¿Me permite llevarlo a ese tema para hacerle un par de preguntas antes de que se vaya? Esto que ha ocurrido en torno al Chapo Guzmán, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ha estado viendo todos los detalles que siguen saliendo? Ahora termina siendo una novela así de amor entre el Chapo y Kate del Castillo.
Pues no sé si sea una novela de amor, creo que está muy claro que la egolatría de algunos narcotraficantes, por su misma idiosincrasia, los hace cometer errores. No sé si el Chapo estaba enamorado del Castillo, a lo mejor le llamaba la atención, eso no tengo la menor idea. Pero te voy a decir una cosa, Vicente, con todo el dinero y el poder, como lo hemos visto en otras telenovelas, si tú quieres, de los grandes capos del trasiego de drogas, pueden tener a la mujer que quieran, tal vez no a un artista, porque hay muchas que tienen dignidad, pero sí creo que aquí también nos estamos dejando sobredimensionar por las cosas que ocurren. A mí me parece interesante e importante algunos aspectos que se dan a conocer en lo que escribió Champagne en Rolling Stone, y creo que tiene validez. La entrevista no dice absolutamente nada, pero sí siento que se desatan cosas que deben de ser un parteaguas para procesar o llevar a cabo una investigación más allá de la figura del Chapo Guzmán. He estado escuchando tantas cosas alrededor de esto que me decepcionan algunos aspectos. Por ejemplo, los grandes entrevistadores o periodistas mexicanos que tienen la facilidad, porque están al servicio de ellos, de entrevistar a gente como la procuradora o como el secretario de Gobernación. Escuchaba hace un rato a Ciro Gómez Leiva entrevistar a Osorio Chong, que los tienen ahí y que no hagan las preguntas que todos los mexicanos queremos hacer, o por lo menos escuchar las respuestas a ellas. No, ¿Qué le han preguntado al Chapo Guzmán sobre quién lo ayudó a escapar de la prisión del altiplano? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Pues ¿cómo le van a hacer preguntas incómodas? Me preguntaste qué es lo que pienso, esto. Oiga, hablando de eso precisamente. No le hacen las preguntas lógicas. O sea, si yo atrapo al Chapo después de que me puso en evidencia de la manera que se fugó, lo primero que hago es no preguntarle, ¿y estabas enamorado de Kate del Castillo? Sino, a ver, ya te tengo aquí, dime, ¿quiénes y cómo te ayudaron a construir ese túnel? Pues sí. Oiga, y precisamente en ese sentido, no sorprende que Carlos Loret de Mola, el estrella de Televisa, se lleve todas las exclusivas, ¿no? Otra vez le dieron acceso exclusivo a donde arrestan al Chapo, como se lo dieron también en la segunda captura, y bueno, pues ahora es el papá de los pollitos, según él. Bueno, no sé si es el papá de los pollitos, es el vocero presidencial, es el vocero de Gobernación, es el vocero de la Marina. Yo no me sorprendo por eso, es un vocero. Que muchos critican la entrevista de Champagne facilitada por Kate del Castillo al Chapo Guzmán, porque dicen que es una afrenta a los periodistas que arriesgan su vida todos los días en México. Así leía a este acorchado del Dallas Morning News, corresponsal en México, y yo decía, ¿y por qué no dicen nada por la afrenta de que todos los que arriesgan su vida fueron tratados como plato de segunda mesa para darle la exclusiva a Televisa? ¿Nadie dice nada por eso? Mira, yo quiero mucho a Alfredo, cada quien tiene su punto de vista. Yo no me siento aludido en absolutamente nada por ese tipo de entrevistas. Las que son válidas y yo creo que ofrecen información, hay que tomarlas como tal. Yo soy reportero, mi querido Vicente, y mientras haya información e información válida, y sobre todo que se desprenda de la entrevista de quien sea, lo que importa es el personaje, no quien hizo la entrevista y los resultados de lo que te ofrece una entrevista. Yo siempre he dicho que el periodista que se vuelve protagónico dejó de ser periodista. Si yo entrevisto a Obama, yo no voy a ser la figura, es el presidente Obama, lo que diga. Sin un medio, con las pocas excepciones que hay en México de periodistas, que ya están más allá del bien y del mal, el reportero no es nadie. Estoy de acuerdo. ¿Por qué digo excepciones? Pues la única que yo conozco en ese sentido es Carmen Aristegui. Carmen Aristegui está más allá del bien y del mal. Ella es una figura sin medio o con medio. Y te lo aseguro que ahora que se vaya el copetón, estaciones de radio en México se van a estar peleando por contratar a Carmen y que tenga un nuevo programa de radio. Pues que así sea, don Jesús. El resto de críticas de otros y eso, pues se las dejo. Yo digo que el protagonismo periodístico no es periodismo.
Buen punto. Como siempre, se le admira, se le respeta. Gracias por sus opiniones y estamos al pendiente, Jesús. Claro que sí, Vicente, buenos días. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando sin pelos en la lengua, sin censura, solo aquí. Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa e Illinois se informan sin censura.